Muchas gracias, amigos del país. Encontramos en el despacho del doctor Gastón Alarcón Elizalde, jurista de reconocida trayectoria en el país. Él pues obviamente ha sido ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, fue parte de la Federación Nacional de Jueces del Ecuador, ha sido durante 2 ocasiones presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Hoy el Colegio de Abogados del Guayas es noticia y va a seguir siendo noticia en los próximos meses, porque obviamente ha empezado una pre-campaña donde son varios, ¿verdad?, los exponentes, abogados y abogadas, ¿verdad?, que en sus programas de campaña van o quieren, primeramente 2 cosas, doctor: despolitizar la justicia. Yo veo que incluso en campaña política presidencial dicen lo mismo, despolitizar la justicia, que quieren de alguna forma cambiar, modernizar, sistematizar, pero en realidad pues obviamente poco o nada se ha hecho. Muchos abogados señalan de que la actual administración no ha defendido, no ha habido una defensa profesional. Usted en la época en que usted fue presidente del Colegio de Abogados del Guayas era diferente. Ahí había presencia, seriedad y un ente de consulta. El ente de consulta que los diputados en su momento daban sus borradores, iban y consultaban con Federación y Colegio de Abogados del Guayas. Eso se ha perdido, se hay que rescatar. Buenas noches para VTV Televisión. Héctor Sánchez Lozano. Buenas noches, y le agradezco mucho que me dé la oportunidad de dar mi opinión respecto de la situación actual del Colegio de Abogados, y también recuerde algo de la situación que atravesó los últimos 10 años el Colegio de Abogados. Yo creo que el gobierno anterior, con su política de tratar de terminar con la institucionalización de las entidades gremiales, comenzó terminando el problema de eliminar a los colegios de abogados y a las cámaras de la producción, porque lo que se planteaba era un gobierno autocrático en el cual el gobernante era la persona indicada para poder tomar las decisiones y, digamos, en cierta forma, recordando el pasado, dueño de vida y hacienda de los estudiantes. Eso no se puede permitir ni aceptar. Y no lo hemos aceptado quienes tuvimos la oportunidad de presidir, por ejemplo, el Colegio de Abogados, y desde su fundación, el doctor Leonidas Ortega, y todos los que hemos venido siendo presidentes del colegio, en el cual nosotros estamos comprometidos con la historia y la... Como bien señaló usted hace un momento, el Colegio de Abogados era una institución académica de gran importancia, porque era consultado para los proyectos de ley, era consultado con la definición que se iba a dar cuando se iba a aceptar una ley en el país, y nosotros dábamos nuestra opinión, y digo nosotros porque hablo en conjunto de todos los abogados que eran consultados, la comisión académica, el directorio del colegio, eran las instituciones que daban la norma o la orientación para que se dicte una ley. Ahora, si bien es cierto, pues muchos abogados decían que en el gobierno anterior no se podía plantear ni siquiera demandas contra el Estado, y hubo incluso una circular por la cual indicaban de que si un juez admitía una demanda contra el Estado, ese juez iba a tener problemas y que posiblemente incluso podría de alguna forma dejar su función. Había esa, se podría decir, esa advertencia. Yo digo advertencia, yo más bien diría error, pero hay una advertencia por el cual obviamente muchos, incluso juristas de reconocida trayectoria, prácticamente no hablaban. Ya prácticamente terminando el gobierno del presidente Correa, empezaron obviamente a conversar, a hablar, a tratar y a decir muchos criterios. Pero yo sí puedo manifestar en este canal y en otro canal que elaboré, ¿verdad?, que el doctor Gastón Alarcón Elizalde siempre ponía los puntos sobre las is, incomodaba muchas veces a ciertos funcionarios de alto nivel del gobierno del anterior gobierno. En todo caso, doctor, todavía seguimos con el Código Orgánico de la Función Judicial, todavía esa ley somete a los abogados. Si usted llega tarde a una audiencia, 2 salarios vitales que prácticamente le dan, o en este caso, pues lo sancionan. Bueno, esa es una disposición especial que existe en la ley de la función judicial. Lo que usted bien señala hace un momento, el que habla siempre estuvo reclamando permanentemente
por esa situación. Inclusive al Consejo de la Judicatura, en varias ocasiones me dirigí a ellos y cuando tuve la oportunidad de estar en reuniones convocadas por ellos, les señalé expresamente que eso era inconstitucional, que perjudicaba el ejercicio de los abogados, del libre ejercicio de los abogados y fundamentalmente que nosotros los abogados en el libre ejercicio no dependemos de la función judicial en el sentido administrativo ni de ninguna otra forma, sino que nosotros tenemos el libre ejercicio para poder actuar en la forma que mejor convenga. Por supuesto, siempre dentro de un campo ético, moral y siempre defendiendo los intereses de los abogados. Eso hicimos siempre y eso lo dije en múltiples ocasiones durante los últimos 5 años, cuando en alguna oportunidad se me llamó a formar parte de alguna comisión para participar con el Consejo de la Judicatura. En su momento, obviamente, es importante también señalar que la falta de academia, decía pues uno de los más grandes juristas, y en una entrevista, como es el señor Javier Enrique Zabalaegas, indicaba obviamente la falta de academia ven o permiten, ¿verdad?, que las resoluciones, los fallos de primera instancia, en una instancia, no sean inmotivados, o sea, es decir, hay poca fuerza constitucional en ese tipo de apreciaciones y que incluso él decía de que daba ganas de llorar. Esta situación tiene que cambiar, tiene que funcionar en este caso, como decía él, una academia permanente, una escuela de educación continua para que los jueces y fiscales se preparen todo el tiempo, porque vienen leyes, porque la Asamblea promulga leyes, hay reforma a la ley, y obviamente ellos tienen que estar con un criterio realmente, en este caso, muy claro en el asunto. La falta de academia realmente preocupa, y ahora todos los candidatos apuntan allá como promesa de campaña. Bueno, la Academia de Abogados siempre ha existido. Lamentablemente, en el periodo anterior, inmediato, el directorio del Colegio de Abogados no se preocupó, en realidad, de hacer funcionar la academia. No se preocupó porque parece que estamos muy comprometidos con el gobierno del momento, pero eso no es lo que nosotros tenemos, porque en realidad los abogados, especialmente los que he tenido yo la suerte de conocer y tratar en las varias ocasiones que he presidido el colegio, son gente muy capaz, muy inteligente y que en realidad creen que el Colegio de Abogados debe ser el orientador. Pero la Academia de Abogados es una de las cosas que tiene que hacerse. Pero además de eso, tiene que haber la escuela de capacitación de jueces, en definitiva, de administradores de justicia. Eso tiene que haber, y sí lo hizo el Consejo de la Judicatura, pero nunca funcionó. Por lo tanto, la capacitación fue muy baja, muy pobre, y yo creo que debería haber darle más importancia a la escuela de capacitación de jueces y magistrados en general. Tuve la suerte de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y participar con distinguidos juristas de todo el país en la Corte Suprema. Pero lamentablemente muchos abogados se entregaron al gobierno de turno y no ayudaron a desarrollar la capacitación. Bueno, para finalizar es importante recordar a los amigos del país, a toda la comunidad judicial y sobre todo a los abogados de la provincia del Guayas, donde obviamente se están de alguna forma llevando a cabo una precampaña y que ya la mayoría de los candidatos están de alguna forma prometiendo 3 cosas importantes. Academia, es decir, escuela permanente para abogados, jueces y fiscales, y también obviamente en este caso la despolitización de la justicia. Muchos apuntan a que se haga una reforma legislativa al Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es importante porque decía el doctor Javier Zabalaegas, decía clarito que las universidades gradúan abogados, no a jueces ni a fiscales, y por eso los jueces y fiscales tienen que permanentemente, hay una constitución muy garantista, pero permanentemente tienen que estar capacitándose para que ellos no puedan cometer errores. No es que la Constitución dice en la parte A interpretan de la que demanda o en la parte B que defiende, interpretan 2 puntos diferentes. La Constitución es clara
nadie puede estar por encima de la ley. Eso es importante, la capacitación, porque la falta de diligencia en fiscales y la mora en despacho de los jueces permiten obviamente que el Sistema Nacional de Justicia se cuestione. Y el cuestionamiento del Estado de Derecho es lo que importa en el país, doctor. Bueno, es importante y le repito, pero la capacitación de las universidades es muy buena, salen muy buenos abogados y personas con mucho conocimiento, pero la acción que se desarrolla en la función judicial como magistrados en general debe ser adicionalmente una capacitación en la escuela de capacitación de la función judicial, que sí está declarada su constitución, pero lamentablemente no se la ha puesto en funcionamiento. De eso yo creo que es una de las cosas importantes. Y crear jueces con capacitación es lo más importante, pero debemos tener presente que nuestra constitución es una constitución desarrollada. Lamentablemente las constituciones no pueden ser desarrolladas, sino las constituciones tienen que ser las que mantengan simplemente los principios fundamentales que deben orientar la conducta del ser humano en la sociedad. Ahora, para finalizar la pregunta ya definitiva, ¿usted cree a conciencia, usted es jurista de reconocida trayectoria, versado en temas civiles, pero ¿usted cree que la corrupción ha terminado con el modelo del sistema del Consejo de la Judicatura al no permitir que los abogados hablen con los jueces? ¿Usted cree que la corrupción ha terminado 100%, que aún prevalece, que aún hay como quien dice, rasgos de corrupción? Porque nosotros cada vez y cuando quienes cubrimos periodismo judicial e investigativo, nos damos cuenta que siempre hay un escándalo tras otro escándalo en ciertos procesos que muchas veces duermen el sueño eterno. Bueno, eso ha sucedido siempre. Lamentablemente no puede despolitizarse la justicia, porque la justicia forma parte del desarrollo de la sociedad. Pero la función judicial es un trabajo muy importante, un trabajo muy especial, que el juez tiene que ser una persona que se lo califica como una persona probo. Probo es decir, un hombre que reúne todas las características y todas las condiciones necesarias para poder responder con serenidad y resolver con justicia cualquier asunto que se le pone a su consideración. Ok, estuvo con nosotros el doctor Gastón Alarcón Elizalde, jurista de reconocida trayectoria, magistrado, obviamente un hombre que estuvo en los cimientos del Sistema Nacional de Justicia, fue miembro de la Corte Suprema y de la Federación Nacional de Jueces del Ecuador. Nosotros le agradecemos la gentileza por haber compartido con BTV Televisión, también agradecemos las cámaras de Víctor Macías, estuvo con ustedes Héctor Sánchez para BTV Televisión. Buenas noches. Buenas noches.